anclamos nuestra mente y nuestro corazón a tu palabra, Señor, y a lo que vos estás mostrándonos en nuestro ser interior, en la dinámica del Espíritu, revelando lo espiritual a nuestra vida. Padre, te rogamos que podamos ser empoderados, Señor, a un nuevo nivel en nuestra vida, papá, en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén. Cuando hablo de ser empoderado, estoy hablando de serlo conscientemente, porque ya lo fuimos. Pero si ese poder está fuera de nuestro alcance, no lo podemos operar. Está fuera de nuestro saber, de nuestro conocimiento, no lo podemos operar. Bien, estamos Y en el capítulo 3, ¿qué comenzamos a ver? Comenzamos a ver el misterio de Dios. ¿Y qué es el misterio de Dios? El misterio de Dios es que Cristo está presente en el hombre. En el verso 17 que vamos a ver hoy dice, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones. ¿Sí? Efesios capítulo 3, del verso 14 al 18, vamos a leer ahora. Dice así la carta a los Efesios. Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Estamos de frente a una nueva oración, la segunda oración de Pablo. La primera era para que seamos llenos del conocimiento, del entendimiento y de la sabiduría espiritual, que sean iluminados los ojos de nuestro entendimiento, como dice el capítulo 1, al final del capítulo 1. Esta es la segunda oración de Pablo en la carta. Y dice, por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud y la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Texto, ¡pum! Una dinamita, la última expresión, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Diga bienestar. Bienestar. Ustedes saben que ser y estar en el idioma griego es la misma palabra. No diferencia el ser, ¿sí?, del estar, ¿sí? Nosotros tenemos una palabra en castellano que es el bienestar. ¿Qué sería bienestar para tu vida? Responder a las necesidades que uno tiene económicamente. Una dimensión es la salud. Otra dimensión es lo financiero. Otra dimensión es lo material. Otra dimensión es lo emocional. Otra dimensión emocional mental, podríamos decir. Otra dimensión, lo intelectual. ¿Sí? Diga bienestar. Bienestar. Y todo esto en coherencia con lo que somos en Él, en Cristo, ¿sí?, en el propósito de Él. Y cuando algunas de estas cuestiones que tienen que ver con el bienestar, se ve resquebrajado, ¿nos afecta o no nos afecta? Sí. Claro que sí. Entonces, tener equilibrio en la vida, entre estas cosas que están en desarrollo en nosotros, y estar plenos, satisfechos y en crecimiento, porque no es satisfecho y estancado. Estar contentos es estar satisfechos
Pero la dinámica del reino de Dios es crecer, ¿sí? Es desarrollarse. ¿Desarrollarse en qué áreas? ¿En qué dimensiones? En todas. Económica, En emocional. todas. Claro. Emocionales, económicas, intelectuales, económicas, yo le llamo financieras, ¿sí? Materiales también, Vinculares también. relacionales. Esto tiene que ver con la experiencia de plenitud. Pensemos en Jesús, porque por ahí hay algún concepto que lleva a la gente a pensar que plenitud tiene que ver con la ausencia de conflictos. Olvídate de eso, no es la ausencia de conflictos. ¿Sí? No es la ausencia de conflictos, es la plena certeza de la práctica de mi esencia. Y la práctica de la esencia nuestra, la práctica, la operatividad de mi esencia, va a traer conflictos a la vida. ¿Está? Sí. Los va a traer. Los trajo en la vida de Jesús y los traerá hoy. ¿Por qué? Porque en sí los sistemas de este mundo se mueven contra el sistema del reino de Dios. Y quiero hacer énfasis en la última expresión, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Estas dimensiones que hablamos, le vamos a llamar dimensiones del amor. Diga las dimensiones del amor. Fíjense que en uno de los versos que vimos, en el anterior, en el 17, dice, y que comprendan cuál sea la anchura, la altura, la longitud, ¿sí? Y la profundidad. ¿Qué es eso? ¿Qué son esas? Son dimensiones. Dimensiones. Las dimensiones del amor. ¿Qué es una dimensión? Según el diccionario, una dimensión es cada una de las magnitudes, algo que se puede medir, de un conjunto o sistema que sirven para definir un fenómeno. Diga conmigo, la vida. La vida. La vida se compone por diversas dimensiones. Estas que nosotros hablamos recién. ¿Sí? Es el conjunto, la magnitud que componen un sistema. ¿Qué sistema más complejo que la vida? No, es imposible. Imposible. Ahora, nuestra vida se compone de ese conjunto de dimensiones. Y cuando una de esas dimensiones está afectada, nuestra calidad de vida, nuestro bienestar, la expresión de plenitud baja. Nuestra capacidad de hacer operativa la plenitud de Cristo baja. ¿Sí? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? El gran ejemplo es, por ejemplo, la salud. ¿Qué hacer con la salud? Cuidar. Para manifestar la operatividad en la dimensión salud. Ser responsable con el cuerpo. De la esencia. Ser responsable con el cuerpo. Ser responsable con el cuerpo. Disfrutar de todas las cosas, pero hacerlo con responsabilidad. Vos tenés dominio de todas las cosas. ¿Sí? Si no, viene el quebrantamiento de la salud. Hay una mezcla por ahí en los sistemas espirituosos, en los conceptos espirituosos, de salud y sanidad. ¿Quién necesita sanidad? Alguien enfermo. ¿Quién necesita sanidad? Decirlo fuerte. Alguien enfermo. Y la sanidad está disponible de parte de Cristo en la cruz del Calvario. ¿Sí? Porque por su llaga fuimos nosotros curados. Y es extraordinario que haya un proceso de milagro para poder expresar la sanidad que Cristo conquistó en la cruz del Calvario. Pero la salud es otra cosa. ¿Qué es la salud? La salud es un premio
a la buena administración de la vida. Y con todas las otras expresiones de la vida, dimensiones, diga dimensiones. Dimensiones. Es igual. Cuando vemos el quebrantamiento de una pareja, un matrimonio, un noviazgo, ¿qué es lo que hubo? No había compatibilidad. No. Lo que no hubo es la sana administración de la relación. Cuando hay conflictos financieros, ¿por qué hay conflictos financieros? No hubo una buena administración. Entonces, es clave lo que nosotros hagamos para operar la dimensión plenitud, para alcanzar operatividad en la dimensión plenitud. Es clave lo que hagamos. Empezar a reconciliar el concepto de ser con el hacer. Porque somos, y todos somos, una expresión de Dios. Pero ¿quién hace la diferencia? Aquel que tiene la capacidad de expresarlo. Diga, la buena administración. La buena administración. De cada dimensión de mi vida. De cada dimensión de mi vida. Expresará. Expresará. El Cristo en el que soy. En el que existo. Entonces, ¿qué es clave? La palabra con A. ¿Cuál? Administración. La administración de la vida. Bien. Dios, el Espíritu Santo, me da acceso por medio del conocimiento operativo a su plenitud. ¿Qué es la plenitud? Entonces, hablamos del bienestar o el bien ser. ¿Qué es la plenitud? La plenitud es la esencia divina, la esencia de Cristo en todos los hombres. Dios no da el Espíritu Santo por medida, ni el reino por medida, ni su esencia por medida. Dios lo dio todo. ¿Cuál es el conflicto? El conflicto es manifestarlo, que sea operativo en mí. Entonces, mi pregunta esta mañana, y es clave para todos nosotros, ¿cómo hago para expresar la operatividad de esa plenitud? ¿Cómo hago? Bueno, nos da el apóstol Pablo algunos indicios. Hay dos declaraciones que nos definen como una expresión del Cristo presente. La primera declaración es que somos ejercitados en el poder. Hay tres acciones determinantes que nosotros tenemos que hacer, tenemos que tomar para ejercitarnos en ese poder. La primera de ellas es un cambio de paradigma o perspectiva. Diga conmigo, cambio. Cambio de paradigma o de perspectiva. Cambio es un cambio acá adentro. Es un cambio mental. Culturalmente. Aquellos que venimos de familias de inmigrantes y que tenemos una fuerte impronta de lo racial. En nuestra cultura eso está muy presente, en nuestra cultura latina, especialmente en Argentina, especialmente en nuestro norte santafesino, en el interior de la ciudad de la provincia de Santa Fe, con tanto colono y tanto inmigrante que vino, ¿sí?, que intentó en la primera generación conservar su cuestión étnica. Eran vistos cualquier otra etnia con cierto rechazo, ¿sí?, que miraban con cierto desprecio el criollo, ni hablar del aborigen, ¿sí?, y que vivían en una relación casi, esto es muy mío, de explotación con los otros por la raza. Tanto, hermano, voy a ser muy claro, esto
lo tomo como un ejemplo negativo, lo aclaro antes. Estos negros, esa expresión, ya sea por su color de piel, por su conducta, por su falta de oportunidad, por su estilo de vida, por lo que fuera, hoy queda esto en nuestra sociedad. Diga cambio de paradigma. Cambio. Culturalmente, familiarmente, se nos imprimió aquello. Sí. Animate a corregirlo, a eso. Acepto las correcciones. Animate a corregirlo. Porque esa formación hizo en nosotros un paradigma excluyente. ¿Me sigue? Sí. Mis amigos es gente como uno. ¿Cuántos escucharon esa expresión? Horrorosa. Porque hay un paradigma fomentado por la religión en que nosotros somos mejores. Y ni hablar también del género. Ahora vamos a ir también al género. Sí. Gracias. Hay que cambiar de un paradigma excluyente a un paradigma incluyente. Entendiendo que somos uno. Más allá de raza, género. Hay que cambiar de un paradigma exclusivo a un paradigma inclusivo. Con diferencias. Las diferencias existen. La diversidad existe a todo nivel. ¿Qué tanta diversidad existe en el mundo? Y cada vez va a haber más. ¿Sabes por qué? Porque hay 8.000 millones de expresiones de Dios diferentes en el mundo. Hay que cambiar, porque ¿qué nos enseñan? Nosotros los salvos, ellos los perdidos. Nosotros los santos, ellos los pecadores. Nosotros los que tenemos la verdad, ellos los que están en oscuridad. Nosotros los que estamos en la luz, ellos en tiniebla. Nosotros que vamos al cielo, ellos que van al infierno. Y la realidad operativa nos mostró otra cosa. ¿Me entienden? Entonces, hacete un favor y cambia del paradigma excluyente a un paradigma incluyente. Del paradigma exclusivo a un paradigma inclusivo. Y ahora lo vamos a ver. Dice el apóstol Pablo así. Verso 15. Diga, Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, en lo espiritual y en lo natural. Recuerden que en el capítulo 1, verso 10, Cristo reúne la administración de todas las cosas que están en el cielo y en la tierra, lo espiritual y lo natural. Ahora acá dice que Dios Padre le otorga nombre. Eso es la traducción literal del texto. Le otorga nombre a toda familia. Y acá yo quiero explicar algunos textos. El primero, en el verso 15, algunas palabras. Diga toda. toda. Toda es ¿cuánto? Toda. ¿Quién queda fuera del todo? Cuando la Biblia dice que Cristo por todos murió, ¿quién queda fuera? Cuando dice toda, la expresión es la palabra griega paz. Con S, paz, con S. Paz. ¿Qué significa? Todo, cualquiera, cada uno. El todo se aplica al siglo, a todo, a la clase, a cosa o a manera. A ver, ¿qué queda fuera del todo? No. Entonces, toda familia toma nombre, es nombrada ¿por quién? Por Dios Padre. Pero ahora, familia
es la expresión griega patria. Quien toma nombre, padre es pater y familia es patria. De quien toma nombre toda familia, toda patria, toda asociación, toda etnia, miren, es el femenino de pater. Es la descendencia paternal, concretamente el grupo de familias o razas o nación enteras. Eso es lo que significa. ¿Quién queda afuera? No. ¿Y cómo nosotros podemos interpretar de que acá es solamente los que creen? Ese paradigma excluyente, ¿de dónde lo sacamos? De la religión, de un entendimiento antiguo pactista. Entonces, escúchame, hay que mover la cabecita de un paradigma excluyente a uno incluyente. Las razas no definen a nadie. Los criterios, los pareceres, la conducta. Ahora, la obra de Cristo en la cruz del Calvario prohijó, o sea, trajo a la familia, ¿a quién? A todos. A todos. Pero ¿y dónde está la diferencia en los hombres? La diferencia está entre los que despertaron y los que no despertaron. Los que despertaron al Evangelio eterno, a la obra de Cristo, al explotar las virtudes internas, que son nada más ni nada menos que la expresión de la divinidad, y los que siguen dormidos, aunque estén adentro de una iglesia. En segundo lugar, diga coherencia. Coherencia. Coherencia, que el ser se expresa en el hacer. ¿Cómo expresás lo que vos sos? Haciendo. Ajá. Ser y hacer. Tienen, ya explicamos coherencia. Tienen que ir juntos. Miren, siempre digo esto y me deja admirado. ¿Cómo es que los cristianos fueron llamados? Hoy se le dice cristiano a todo aquel que tiene una confesión basado en alguna creencia en Cristo, ¿sí? En la obra de Cristo. Pero cuando se le empezó a decir cristianos a los cristianos fue en Antioquía, y según el relato de Hechos capítulo 11, verso 28 o 29, dice, y los cristianos fueron llamados así por primera vez en Antioquía. ¿Quiénes le llamaron cristianos a los cristianos? No se dijeron, nosotros somos cristianos. Como algunos ponen, nosotros somos. No. Los que no eran cristianos le llamaban cristianos a ellos. ¿Por qué? Porque ellos hablaban de Cristo y expresaban por las acciones la vida del Cristo en el que existían. Porque la palabra cristiano significa pequeño Cristo, no significa seguidor de. Vino a significar después. Pero cristiano es un pequeño Cristo, expresar la unción y divinidad, la naturaleza esencial por medio de las acciones. Diga coherencia. Coherencia. Tiene que haber no solamente un cambio de paradigma, tiene que haber coherencia entre el ser y el hacer, lo que decimos que somos y lo que hacemos. Trascender, manifestar, son palabras relacionadas a esa coherencia. Entre tanto, mientras manifestamos esa coherencia, no le tenemos que tener miedo a las contradicciones. ¿Qué son las contradicciones? Lo contrario a la coherencia. ¿Alguno de ustedes tiene contradicciones? Sí. Sí. El ser humano tiene contradicciones. Cuando Jesús
En la cruz del Calvario dice, tengo sed. Parece que es una contradicción a su omnipotencia, ¿no? Pareciera. Cuando Él manifiesta una necesidad, pareciera. El ser humano vive en tensión, en contradicción. ¿Cómo se genera una contradicción? Es lo contrario a coherencia. ¿Sí? ¿Y cuál es nuestra lucha? Nuestro esfuerzo diario. Vencer esas contradicciones. En el ser humano existen contradicciones y en el ser humano existe la posibilidad de la coherencia. ¿Por cuál vas a optar vos? ¿Querés ser ejercitado en el poder? ¿Para qué? ¿Qué tenés que hacer? Cerrar, sanar, achicar, reducir la brecha entre el ser y el hacer. Y para eso está el poder. ¿Para qué está el poder? Para reducir la ¡Oh! Para hacer milagros. No. También. ¿Por dónde empieza el cambio? La transformación de todas las cosas. Por uno. Entonces cambia uno, y cuando cambia uno, cambia su entorno. Entonces, ¿vos querés que tu entorno cambie? Bueno, no esperes ni que tu hijo cambie, ni que tu trabajo cambie, ni que las condiciones sociofinancieras o culturales cambien, ni que la sociedad cambie, ni que el trabajo cambie, ni que la familia cambie, ni que la iglesia cambie, ni que... ¿Qué tenés que hacer? Cambiar su Y cuando uno cambia, todo cambia. Porque ese es tu aporte. Diga poder. poder. El poder es una cuestión interna del hombre. Y ahí está la coherencia, porque justamente damos la vida, lo que pensamos, lo que creemos. Ahí aparece la coherencia. Dice el ser fortalecido con poder en nuestro hombre interior. Así es. La palabra fortalecido ahí es krataio. Dios nos autorizó, nos fortaleció, nos aumentó en vigor interno. El hombre externo se va desgastando, ¿no? Yo no tengo la misma fuerza de cuando tenía 25 años, pero la vida es un equilibrio extraordinario. Porque la fuerza que tenía me faltaba en sabiduría. Había comprado casi a paquete cerrado el discurso de la religión. Era alguien excluyente, aunque no lo quería ser. Era alguien que esperaba que mágicamente cambiaran las cosas, aunque Dios me había ungido con poder para transformarme. Tenía fuerza física, vigor, pero me faltaba sabiduría. Hoy lucho para que la generación de cuando yo tenía 20, 25, pero que hoy está presente, le sea útil la sabiduría que tengo, aunque no tengo el mismo vigor. Sí. ¿Me entiende? Y en ellos multiplicar la sabiduría y el vigor. Y que ellos no estén atados a los dogmas ni a las mentalidades excluyentes, discriminativas, improductivas. Yo pensaba en aquel tiempo que el éxito era llenar un templo o una iglesia. Y habíamos empezado un ministerio, tenía yo 22 años, en la ciudad de Santa Fe, y en 2 o 3 meses había 60, 80 personas formando parte de ese ministerio, y nosotros creíamos que habíamos tenido éxito. Éxito es otra cosa. Éxito es la expresión del Cristo en el que somos. Es la experiencia de la plenitud en la vida. ¿Se entiende? Sí. Por ahí hay algún muchacho de 20, 25 años que está pensando que se dio a hacer dinero y ya es un empresario. Y está pensando que eso es éxito. Y eso es una faceta de la vida. Pero hay muchas otras más. ¿Se entiende? Sí. Hay muchas otras más.
Dice, animate a expresar la vida del Cristo en el que existimos. Ser fortalecidos, hemos sido autorizados. Ya fuimos, pero no somos conscientes. Hasta que asumimos estas verdades y las movilizamos, las ponemos por obra. Ser fortalecidos con poder. Y la expresión poder, una palabra muy famosa en la Biblia, dunamis, que viene de una raíz. Hoy quiero hablar de la raíz, por primera vez, de la palabra dunamis, poder. Viene de una expresión de otra palabra que es dunamai, que significa literalmente ser capaz. ¿Qué significa? Ser capaz. Entonces, dunamis, poder, ¿para qué es? Si yo tengo que definir poder, porque algunos creen que el poder de Dios es cuando se manifiesta en una sanidad, en una reunión especial, en un muy pentecostal nuestra concepción del poder. ¿Qué es el poder? El poder es la capacidad de hacer. Dios nos dio su esencia, o sea, ya somos en Él. Pero ahora vino el poder, que es la capacidad de hacer, de manifestar, de dar coherencia a lo que somos. Entonces decí conmigo, sí puedo. Sí puedo. Lo que me proponga, sí puedo. La transformación de sí puedo. Las áreas de la vida, sí puedo. Sí puedo, sí puedo, sí puedo. Poder es la capacidad de hacer. Puedo transformar, puedo afectar, puedo. El tercer elemento, la tercera acción determinante para ejercitarnos en el poder es el conocimiento del fundamento. Cambio de paradigma, de un paradigma exclusivo a uno inclusivo. En segundo lugar, dijimos coherencia del ser expresada en el hacer. En tercer lugar, para ser ejercitados en poder, tengo que conocer el fundamento del amor. Diga amor. Solo a través del amor vamos a trascender nuestra piel. Solo a través del amor vamos a explotar nuestro ser interior también. Fíjense que el primer mandamiento de la Biblia, ¿cuál es? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, por allá contestó Miguel, con toda tu mente, con toda tu fuerza. ¿Y el segundo? Amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Por qué dice como a ti mismo y no dice amarás a tu prójimo? Porque si vos no amás, no despertás a tu ser interior, a tu hombre espiritual, a tu mujer espiritual, al ser espiritual, no despertás a la dimensión del amor, no vas a tener amor para expresar a otro. Porque el verdadero amor es Dios. La Biblia dice Dios es amor, nosotros lo dijimos al revés. El verdadero amor es Dios. ¿Cómo definís a Dios? ¿Qué capo Juan? Juan el apóstol, cuando dijo Dios es amor. Listo. ¿Qué es Dios para vos? Amor. Pero amor expresado hacia Dios, hacia uno mismo y hacia el otro. Hay algunas filosofías interesantes, precolombinas, ¿sí?, en nuestra América. Los aztecas hablaban de 7 dimensiones. Y la quinta, sexta y séptima dimensión eran las dimensiones del trascender. La última dimensión, la dimensión del todo. Una sabiduría totalmente coherente con el tiempo en el que ellos vivían.
¿Ellos habían escuchado la palabra Cristo? No. ¿De dónde sacaban esa sabiduría? de ellos mismos. También tenían contradicciones. Sí. ¿Sí? Los sacrificios, por ejemplo. De lo interno. Sí, pero a la vez, del otro lado del mundo, los estados cristianos hacían lo mismo. Sí, ¿O no? sí. Así es. O sea, en ese momento Vivían el conocimiento revelado. hasta ese momento. Gracias a Dios por lo que vivimos hoy. Y gracias a Dios por lo que vas a vivir vos, la nueva generación. Y gracias a Dios por lo que va a vivir vivimos el Cristo presente. Mi primer conflicto fue cuando a mí me enseñaron la salvación limitada, ¿no? En el movimiento evangélico. Mi primer conflicto fue, y le pregunté al primer pastor que tuve, ¿no? Abel era el nombre de él. Le digo, Abel, ya es fallecido, él ya está con el Señor. Le digo, Abel, si la salvación es por la predicación del Evangelio hoy, los incas y los aztecas se salvaron. La respuesta fue no. ¿Se entiende? Hay sabiduría en el hombre porque el hombre es un reflejo de la divinidad. También hay miseria porque el hombre es desconectado y dormido. ¿Sí? Pero toda la virtud que hay en el hombre es una expresión de la esencia. Ahora, nosotros que despertamos a la verdad y realidad del Cristo en nosotros y a través de nosotros, nuestra responsabilidad, ¿cuál es? Diga conmigo, administrar. ¿Se acuerdan? Conocimiento del fundamento del amor, para que arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál es la anchura, altura, longitud, profundidad, altura. Arraigados y cimentados, arraigado. Decirle que tenés al lado, arraigate. Sé consciente que echaste raíces espirituales. Cimentar, colocar base para edificar, para erigir, para consolidar, para fundar. Tenés una vida fundada en Dios. Arraigados y cimentados en Dios. ¿Qué dije yo que era Dios? Amor. Y cualquier otra expresión que no provenga del amor, no tiene que ver con nuestra esencia. A veces, ante la manifestación de lo que el hombre no es, de la maldad, de las debilidades de carácter, de las contradicciones humanas, también es una muestra de amor protegernos. ¿Para qué? Para cumplir nuestro propósito y asignación. Mientras tanto, amamos. Tu vida y mi oración es que tu vida y mi vida puedan ser una expresión de amor. Todo lo que vos hagas con amor va a fructificar. Lo que vos hagas de mala gana, de mala cuestión, ¿qué va a pasar? Se pierde. Pero todo lo que vos hagas con amor va a fructificar. Porque ¿qué es Dios? Amor. Juan, explícame lo que es Dios. Dios es amor. Así, tácate. Pero hay una profundidad en esas palabras tan sencillas. Venimos del amor, vamos hacia el amor y fructificamos con el amor. Arraigados y cimentados en amor,
seáis plenamente capaces de comprender. Entonces esto me mete en la segunda declaración que me define como una expresión de Cristo. La primera es que somos ejercitados en el poder. La segunda es que, y siendo ejercitados en el poder, le perdemos miedo a lo que Jesús dijo en Juan 14:12. ¿Qué dijo Juan en 14:12? Yo voy al Padre, y porque yo voy al Padre, ¿se acuerdan el pasaje? En la casa de mi Padre muchas moradas hay, aquí yo voy, vendré y os tomaré a mí mismo para que donde yo esté vosotros también estéis. Y yo voy al Padre. Y si voy al Padre, cosas mayores que estas harán. Antes le había dicho a Felipe en Juan capítulo 1, porque creíste cuando yo te dije que te vi debajo de la higuera, cosas mayores que estas verás. Y ahora, en Juan capítulo 14, la noche que iba a ser Jesús entregado, le dice, cosas mayores harán. ¿Cómo se puede hacer cosas mayores que las que hizo Jesús? Diga conmigo la transformación de todas las cosas. La transformación de todas las cosas. Son las cosas mayores. Son las cosas. Empiezan conmigo. Sigue con todo lo que yo me muevo. El reino de Dios y la esencia crística, la esencia de Cristo, la divinidad en mí, es contagioso, es activador. Donde me movilizo hay productividad, ¿sí? Porque lo hago desde el amor. Sigo. Hay despertar de conciencia. Entonces, somos ejercitados en el poder, pero nos transformamos también en expertos en el amor, como lo era Juan. ¿Por qué a Juan le llaman el discípulo amado? ¿Por qué el tema principal de Juan? Juan escribe de cosas extraordinarias, misterios revelados extraordinarios, como los de Pablo a ese nivel, a esa dimensión. Pero no. Pablo y Juan son los dos que vieron plenitud. En alguna expresión de la vida lo pudieron experimentar, que desearon alcanzar lo que hoy es alcanzable, lo que es nuestra realidad espiritual, por si de alguna manera llegásemos a ser semejante a él en su muerte, decía Pablo. Juan es el otro que habla de plenitud. Juan es el único que vivió el día de Cristo, porque él vivió más allá del año 70, ¿sí? Vieron la dimensión de plenitud, escribieron de plenitud. Juan dijo, y de su plenitud tomamos todos. ¿Cuántos tomamos? Todos. De ahí mismo. Y de su plenitud tomamos todo. En el primer capítulo de Juan. Como Juan tenemos la posibilidad de ser ejercitados en el poder de tal manera que nos transformemos en expertos en el amor. El amor es mucho más que una emoción. No tiene manipulación. No manipula. ¿Se entiende? Simplemente ama. Ama. Y desarrolla la vida para desarrollar vidas. Para multiplicar vidas. Esto que decíamos, mi oración es que la siguiente generación allane el camino y ande en la realidad esencial, en la realidad operativa. Allanarles el camino, desarrollarlos para que anden en la realidad operativa que fue pensada para ellos. El Cristo presente para ellos. Sin lidiar con las que tuvimos que lidiar nosotros. Porque ser
nos carga con la responsabilidad, el ser consciente de lo que somos, de quién somos, nos carga con la responsabilidad del hacer. ¿Del qué? Del hacer. Nos carga con la responsabilidad del hacer. Tenemos que ser gente que hace. Gente que hace. Con inteligencia, con sabiduría, con conocimiento, con prudencia, con ciencia, con entendimiento, con luz. Todas palabras afines que a la centralidad de la dimensión mente en el hombre, ¿sí? Que es el equilibrio entre, o el puente entre la dimensión del espíritu y la dimensión del cuerpo, entre lo espiritual y lo físico-material. ¿Sí? Pero todo eso es nuestro ser interno. Por eso mi desafío hoy, para todos nosotros, es que activemos ya para ser operativos. ¿Cuándo? Ya. Ayer. Activemos ayer para ser operativos, para que seamos capaces, que en otras palabras, poderosos para transformar y expresar por medio del amor lo que somos en Cristo. Apocalipsis capítulo 1, hablando de Juan, el otro autor de plenitud. Apocalipsis capítulo 1, verso 6, dice: al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios nuestro Padre. El amor lleva a hacer. Ese es el ejemplo que Dios nos dejó. El amor en nosotros nos va a llevar a hacer. Y para eso tenemos una unción. La unción de Cristo en nosotros. Rey y sacerdote para expresar el reino de Dios en la tierra y poner bajo su dominio todas las cosas. Mi vida primero. Jesús lo dijo en el Sermón de la Montaña. Y dijo así: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará, participará del reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Diga hacer. Hacer me define. El que hace. ¿Querés participar de la expresión del Cristo en el que sos? Hacé. Desde el entendimiento del amor. Hacé. Y después dice: sed pues perfectos, teleios. Sed pues perfectos, como Dios es perfecto. Mi hermano, oramos. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, estamos construyendo legado, no lo estamos traspasando, construyendo, porque asumimos el legado de otros, Padre, lo tomamos. Señor, a los que les has hablado de Cristo presente, Señor. Nosotros, Señor, ahora en el nombre de Jesús, movilizamos nuestra vida para hacer, con los medios que tenemos, con la inteligencia, la formación y la capacidad que nos has dado, Padre, con el poder tuyo para operar las cosas mayores tuyas. En el nombre de Jesús.